Era de que ustedes estén aquí presentes, porque el Señor se complace cuando ustedes buscan o nosotros buscamos de la presencia del Señor. Extiende su mano. Señor Jesús, hoy es un día glorioso. ¿Por qué? Primero, porque estamos ante la presencia del Señor. Y segundo, como se había dicho desde hace varios días, hemos tratado esta semana el tema de las finanzas. Creo que podemos quitar esta, ¿verdad? Porque la lucecita no está... ahora sí, ya. Listo. Le decía de que esta semana hemos estado hablando de la finanza en la iglesia. Y hemos pasado por un proceso explicativo para que la iglesia pueda entender lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas prosperado. En el deseo de Dios es que tú tengas dinero. El deseo de Dios es que tú seas rico o seas rica. Y colocábamos el ejemplo de Abraham y sacábamos aquí una cuenta, y la cuenta que daba las posesiones de Abraham eran 1000 millonarias. Y Abraham fue padre de la fe. Y en Abraham nosotros somos benditos, porque dice: en Abraham son benditas todas las naciones. Eso nos incluye a nosotros como hijos de Dios. Y por eso hoy vamos a romper con esa maldición de pobreza, de no tener nada. Hemos hablado de que no se sientan manipulados, porque no vengo a manipular a nadie y no vengo a quitarle el dinero a nadie. Ojo. Incluso de lo que vamos a hacer ahora, que vamos a traer los diezmos y las ofrendas, lo vamos a hacer de corazón, no lo vamos a hacer porque la pastora dice o el pastor dice o porque se siente obligado. No. Hágalo de corazón. Para Dios, para Dios. Y si no lo siente, quédese quietecito, no hay problema. Dios también lo va a bendecir a usted. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 28. Dice: las bendiciones a la obediencia. Acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escúchese bien. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y en los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas, tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito tú al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Porque Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Vamos a dejarlo. Wow. Esto es, para el que lo pueda entender, algo sobrenatural. La bendición de Jehová hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Y si ustedes leen a partir del versículo 15 y termina en el versículo 68, habla de puras maldiciones. Y solamente 14 versículos me hablan de lo que Dios va a hacer con nosotros. No sé si aquí se dice, pero allá en Venezuela hay un dicho que dice que las cosas pequeñas son las que tienen más valor. Lo que tiene más valor viene en frascos pequeños, no en grandes. Y el Señor dio 14 versículos, de eso como 12 versículos nada más, de pura bendición. Es decir, que hay calidad de Dios allí. Para ti y para mí. Amén. ¿Lo creen? Amén.
Ok. Hoy vamos a ver el tema de diezmos y ofrendas. La ley que Dios prueba mi corazón y nosotros el de Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diezmamos, Dios... se va por después. No se ve nada. Ok. Les decía que cuando nosotros diezmamos, Dios prueba nuestro corazón para ver si somos fieles. Pero también nosotros probamos el corazón de Dios. Es la única parte en la Biblia donde dice de que uno puede probar a Dios. Dios no puede ser tentado, pero sí puede ser probado. ¿Cuántos de ustedes han probado a sus hijos? Que levante la mano. Ok. ¿Y cuántos de ustedes como hijos se han sentido que mi papá o mi mamá me ha probado? Creo que casi todos, la mayoría. A ver si te portas y vamos a ver qué hace. El otro levanta las dos manos. De cada rato. Así como son nuestros padres, así es Dios con nosotros. Dios prueba nuestro corazón, pero también nosotros probamos el corazón de Dios. ¿Y por qué Dios estableció eso? Para que viéramos nosotros que nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas. Que de Él es los bienes, el mundo y lo que en Él habita. Por consiguiente, cuando nosotros probamos a Dios, le dice, ok, me estás probando, yo voy a ser fiel. Pero cuando yo te pruebe, ¿serás fiel tú también? Porque es algo recíproco. Dar para recibir. ¿Amén? Catherine. No se ve casi, pero bueno. Primero, Abraham en Génesis capítulo 14 y 15, vamos a situarnos allí, dice de que Abraham derrota a los 4 reyes de la destrucción económica. Aquí arriba. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hemos hablado esta semana de que Abraham se mezcló en la Primera Guerra Mundial que se tiene conocimiento. Fue terrible. Abraham no tenía que participar de esa guerra, pero él vio que si él no participaba para rescatar a su sobrino Lot, tarde o temprano esos reyes iban a acabar con él. Y él decidió adelantarse al futuro para proveer que una nación. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que tú no conoces, y esa será tu posesión. Entonces, Abraham derrota a 4 principados que nosotros estuvimos hablando toda esta semana. Quien no haya podido venir, las diapositivas están aquí para que el que quiera se les puede facilitar. No hay ningún problema. Abraham derrota 4 espíritus o 4 fortalezas que atacan a la finanza. La burla, el miedo, el pánico, el terror, de todo tipo de espíritus que hacen que nosotros digamos, ¿para qué voy a ofrendar? La murmuración es un espíritu que ataca antes de nosotros diezmar. Porque uno dice, ¿no? ¿Para qué le voy a dar a la pastora? Si uno le da los diezmos y los ofrendas, ni siquiera sabe que está haciendo eso. No sé. Yo veo la iglesia igualita. Ya hay un espíritu de murmuración. Abraham tuvo que atacar eso, ¿por qué? Porque él sabía de que iba a ser padre de multitudes. Entonces, como eso iba a suceder, él tenía que primero derrotar a todos los enemigos para que Israel naciera como una nación. Cuando nosotros venimos delante de la presencia a diezmar o a ofrendar, nosotros ¿qué estamos haciendo? Dándole a Dios lo que Él nos ha dado, pero también estamos proveyendo para la familia. Estamos asegurando algo para la familia. Ojo, vuelvo y repito, no estoy manipulando a nadie. Mi intención no es manipular a nadie. Porque este tema que está aquí se presta mucho, pastora, pero demasiado para manipular a alguien. Y hoy vemos grandes iglesias que agarran estos textos bíblicos para manipular, para que traigan los diezmos. Y no, lejos de nosotros esté eso. Sino que queremos explicarles desde el punto de vista bíblico cómo Dios te puede bendecir a ti. Sin decir, bueno, me veo obligado porque aquí está, porque así lo hizo, no, sino que usted lo haga de corazón. Luego de que Abraham derrota a los 4 poderosos reyes, él va a presentarse donde Melquisedec. Melquisedec y Abraham celebran la Pascua o la Santa Cena. Hablamos antes de ayer, de que Melquisedec era el espíritu que había en un rey, que era el mismo espíritu de Jesucristo. Melquisedec se llama Rey de Paz. Rey de justicia, perdón.
y él era rey en Salem, que Salem significa rey de paz o ciudad de paz. Y todas las características del rey Melquisedec eran las mismas características de Jesucristo. El rey Melquisedec era rey, pero también sacerdote. Jesucristo es rey y también sacerdote. Y nosotros como iglesia somos reyes y sacerdotes. Amén. Ok. Luego, cuando Abraham llega y presenta se presenta ante Melquisedec, Melquisedec le da pan y le da vino. El pan representa el cuerpo molido por nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por nosotros, y el vino, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es decir, que Abraham, antes de la ley, antes de que naciese Jesús, él celebró la Pascua con Jesús. Y eso es algo glorioso. Él celebró la Santa Cena con Jesús. Él dijo, vamos a comer, este es mi cuerpo, este es el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros es molido, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y eso lo tomó Abraham y se regocijó. Luego que Abraham y Melquisedec comieron, dice de que Abraham le dio a Melquisedec de todo lo que tenía, los diezmos, a él. Ahora, muchos dicen, no, que fue del botín. No fue del botín, porque el capítulo 14 y 15 me dice a mí de que Abraham no tocó nada de lo que se trajo de la derrota de estos 4 reyes, sino de lo que él tenía, de todo le diezmó a Melquisedec. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Luego, Jehová le promete un hijo a Abraham y le dijo que iba a ser formador de naciones. Es decir, el acto que tuvo de dar los diezmos y las ofrendas a Melquisedec, Melquisedec se vio obligado, por decirlo así, o en el deber, para cambiar la palabra obligado, en el deber de bendecirlo, porque probó su corazón. Siendo un hombre tan multimillonario, digamos que Abraham pudo haber tenido, no sé, unos 50 billones de pesos. El 10% de 50 billones de pesos sería ¿en cuánto? 50 millones de pesos. 50 mil pesos. 50 mil millones de pesos. Imagínense que, no sé, que de repente, pastora, alguien que con esa cantidad de dinero le diga, pastora, ¿qué tal los diezmos? Mejor dicho, la pastora dice, el próximo domingo, vengan que vamos a partir una vaca. Vamos a comernos aquí una vaca con todo. Y traigan a su vecino, no, ¿qué digo uno? Vamos a comernos 2. Pero para la persona, dar 50 mil billones, o 50 mil millones de pesos en diezmo no es fácil. Te he colocado un ejemplo con un cálculo, pero es mucho más lo que Abraham dio. Y Abraham lo dio a un rey de todo su corazón. ¿Por qué? Porque Abraham sabía el poder que había en que un rey, que a la vez era sacerdote, podía tener para él. Y nosotros como iglesia tenemos que ser astutos como la serpiente. Si yo sé de que darle al Señor, Él me va a bendecir el doble, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si los grandes empresarios de Palmolive, Colgate, que es la misma, los grandes empresarios como Ford diezman, ofrendan a las iglesias y sus empresas son imperios, ¿por qué nosotros como iglesia no podemos soltar 10 mil pesitos, 5 mil pesos? Bueno, 70 mil pesos, que es el diezmo de 700 mil pesos. Cuesta mucho. Y nos podemos decir, bueno, lo que pasa es que ellos son grandes y tienen muchas empresas. Sí, pero el diezmo de esas empresas, ¿cuánto es? Vamos a estar claros. ¿Cuánto es el diezmo por ejemplo, de Henry Ford, cuando él comenzó? ¿De cuánto era el capital que tenía? $1 millón. Tenía más. Si ustedes leen o ven The History Channel y la historia de los automóviles, dice que Henry Ford tenía demasiado. Se convirtió en la primera persona que tuvo más dinero y más venta de carros, de autos. Quiere decir que tenía bastante. Y él daba de eso. McDonald's también da de eso. Entonces nosotros, bueno, de comparados no es nada. Pero para nosotros sí, 70 mil pesos es mucho. Pero si Dios dispone en nuestro corazón de darlo, lo demos. Para que el Señor nos bendiga. Luego, Abraham se le llama el padre de la fe. Génesis 15:6. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y creyó Abraham y le fue contado por justicia.
Es decir, que Dios le promete, Dios le promete a Abraham, de cierto te daré un hijo, y sal afuera y mira las estrellas, porque así como ves las estrellas, y si las puedes contar, así será tu descendencia. Como la arena del mar también será. No era que igualito, no, sino parecido a la arena del mar. Y Dios, y Abraham lo vio en el tiempo, y se regocijó, se gozó, se alegró, y dijo, gracias Señor por esto. Aunque yo voy a morir, ciertamente de aquí, de mis lomos, saldrá una gran nación. Luego viene Jacob, en el Génesis 49, bendice a sus 12 hijos. Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Y en él se cumplió la promesa. Es decir, nació Isaac y luego de Isaac nació Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y eran 12 personas, es decir, 12 hijos nada más. Pero cuando él iba a morir, él le dejó la unción, le dejó todo el legado, todo lo que iba a poder ser, se lo dejó a sus hijos. Y Génesis 49 me relata a mí la bendición que Jacob le dio a sus hijos. Y en ese momento se convirtió Israel, o esas tribus se convirtieron en una nación. En ese momento dijeron, no, ustedes no se separan, ustedes están juntos, y para las buenas o para las malas van a ser unidos. Y los bendigo. Yo me imagino a Abraham, esto no es bíblico ni tampoco puede ser, ¿no? Pero a son de aquí de nosotros. Yo me imagino a Abraham revolcándose en su tumba, pero contento. Uy, listo, ya tengo oración. Claro, eso nunca pasó, no, sino más o menos. Eso nunca pasó, no es bíblico que los muertos hagan eso, no es bíblico, no es bíblico. Digo yo, a mi parecer, o sea, pensando hacerlo loco. Luego, cuando esto pasa, Israel es llevado a esclavitud por 440 años. Después de 440 años, Moisés recibe la ley. Cuando recibe la ley, también recibe la ley del diezmo y de la ofrenda. Eso se encuentra, ahora lo vamos a ver en Deuteronomio. Primero le estoy dando por qué el diezmar. Ahora, hasta aquí no había ley. Todo era por gracia, por fe. Jacob diezmó por fe. Isaac diezmó por fe. Abraham diezmó por fe. Pero de aquí en adelante, desde Moisés, era una ley. ¿Por qué una ley? ¿Por qué Dios tuvo que colocar una ley? Imagínense si aquí en la iglesia no hubiese normas. ¿Qué pasaría, pastora? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si aquí no se dijese nada? Si aquí no hay ningún tipo de normativa. ¿Qué pasaría? Un desorden. Entonces todo el mundo sube al púlpito porque quiere. Cada quien viene como quiere venir vestido. Cada quien habla como quiere hablar. No hay un orden específico para el horario. Pasa lo mismo que pasó ayer. O sea, en vez de ser a las 6, pues se parecen a las 6:30. Un desorden. Pero como hay un orden aquí y hay una normativa, la pastora hizo lo que tenía que hacer ayer. O sea, Albeiro, deja el micrófono. Deja el micrófono. Y se relajan prácticamente. Porque había un orden que seguir. Y lo que había era un desorden. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios no estaba tratando con 3 personajes. Ya Dios estaba tratando con una nación. Y una nación tiene que tener una constitución. La constitución me habla a mí de ¿qué? De leyes. Quien no cumpla la constitución de la República de Colombia se pone al margen de la ley. Es decir, la ley aquí y yo aquí. ¿Y qué van a hacer las autoridades? ¿A quién van a respaldar? ¿A la ley o a mí? A la ley. Pero aún así la ley le impide a los policías o a los jueces a ponerse o maltratar al que se pone en contra de la ley, sino que dice, vengo para acá y te vamos a llevar a unos tribunales para que sean unos tribunales o un juez quien te juzgue y te coloque preso. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios coloca esa normativa y dice, ok, ahora lo que voy a hacer con Israel es regular todo el sistema jurídico que ellos han estado viviendo durante 400 años.
Y entre eso era el diezmar. Aquí no estaba regulado. ¿Por qué? Porque no había nada que regular. Eran 3 personas que le habían creído a Dios. ¿Para qué iban a regular la normativa? Pero ya no eran 3, ni eran 12. Eran 4 millones de judíos. Es bastante. Es como decir, más pequeña que Bogotá. Bogotá debe tener ¿cuántos habitantes? Como 5. ¿Cuántos? Como 5 millones. Bueno, digamos que sea toda Bogotá. 7. Bueno, vamos a colocar que sea toda Bogotá. Imagínense si en Bogotá no existiera normativa. Esto sería un caos. Entonces, los impuestos no existirían. Y los impuestos son tomados precisamente de los diezmos. Entonces, ya Israel se vio obligado, así como usted se ve obligado, a pagar el recibo de la luz, a pagar el agua, a pagar el teléfono, a pagar el internet. Porque si no lo paga, ¿qué pasa? Se lo cortan. Así pasó con Israel. Dios le dio todos los estatutos para ofrendar, para diezmar, para pactar, para lo que es la parte de las primicias, todo lo que es los holocaustos. Todo eso lo reguló para que Israel fuese una nación y todas las demás naciones vieran en Israel una bendición. Porque Dios lo quiso así. Siguiente. Ok, entonces Abraham, tenemos de este lado, Abraham como padre de la fe se dividió en 2 partes. Una primera parte, que es la parte que está allá, la ley de Moisés, lo que venimos hablando. Y en la ley los diezmos eran obligados. Por eso es que Malaquía dice, maldito soy con toda maldición. Y el pueblo dijo, ¿y en qué hemos pecado? En que me han robado vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Traed de nuevo al alfolí los diezmos y las ofrendas y probadme en esto a ver si yo no soy capaz de hacerlo. ¿Pero a quién se lo estaba diciendo? ¿A la iglesia? No se lo estaba diciendo la iglesia. La gran mayoría de las iglesias toma este versículo de Malaquía para obligar a la iglesia a diezmar. Pero en ese momento no existía la iglesia, estaba la ley. Ahora, ¿qué pasó? Cuando vino Jesucristo, Jesús abolió esa ley. ¿En qué sentido? Aquí vuelvo otra vez al principio. Vamos a, hermana, ayúdenme aquí un momentito, por favor. Aquí vamos a utilizar a unas personas porque como no estuvieron aquí pastor los demás hermanos, entonces tengo que explicarlo. Ahí, vamos a colocarlo. Ok. Necesito a alguien aquí que sea Abraham. ¿Quién quiere ser Abraham aquí? Aquí viene Abraham, ok. Llegó Abraham. Él es Abraham. Ok, pónganse aquí pegadito para que podamos. Ok, Abraham. En él se va a fijar todos los demás. ¿Listo? ¿Quién quiere ser Leví? ¿Hay alguien aquí que quiere un voluntario? O adero, Leví. Ok, venga Leví. Ah, ya te cambiamos, ya dice el te lo cambiamos, dice, no, aún me toca a mí. Vamos a colocar aquí a Leví. Aquí, vamos a colocar aquí. Okay, hermano, usted se coloca detrás de la cruz. Ahí, listo, para que lo puedan ver. Siempre vamos a ver al hermano. Él representa la ley. ¿Ok? Y él representa la fe. Aquí arribita, aquí. Él representa a Abraham. Luego, en la ley me dice de que todos deben de diezmar. ¿Estamos claros? Luego venía aquí. No me acuerdo. Ok. Luego de esto viene la iglesia. ¿Alguien que quiere hacer la iglesia? Tú, ven. Otra vez la iglesia. A ver, él es la iglesia aquí. Listo. Y luego viene, pero antes de la iglesia venía otra persona. A Jesús, perdón, él es Jesús. Jesús. Melquisedec. ¿Pero el primero? No, pero vamos a variarlo. Él va a ser ahora Jesús. Necesito a alguien que sea la iglesia. Ok, la iglesia se me va a colocar por acá. Todavía no va a entrar en acción. Todavía no va a entrar en acción. Listo. ¿Qué sucede? Abraham por la fe diezmó a Melquisedec. Luego vino la ley. Y la ley entró en él, que es Leví. Y todos deberían de darle a Leví. ¿Por qué?
porque es la línea. Ahora sí, ahora ya me acordé, viene un sacerdote. ¿Quién quiere ser una niña o una muchacha o alguien? La hermana, venga hermana, ok. Ella, póngase delante de ella, del hermano, perdón. Ella es sacerdote. Digamos que sea un hombre, ¿no? Porque era por los otros. Vamos a colocar el ejemplo. No lo ofendo, ¿verdad, hermano? Ok, perfecto. Entonces, todos los sacerdotes tenían que cumplir por esta línea un sacerdocio eterno. Pero vino Melquisedec, que soy yo, que no tengo nada que ver con la ley, sino que estoy antes de la ley y estoy aquí puesto. Abraham, yo lo bendije y le dije, tú vas a ser padre de multitudes. ¡Wow! Listo, ya fue padre de multitudes. Por la ley llegaba hasta aquí. Pero luego vino Jesús, que es él. Él es Jesús, ¿verdad? Ah, no, Jesús eres tú, perdón, discúlpeme. Jesús, ven. No, yo solo quise, tú eres Jesús. Ven acá, Jesús. Aquí, Jesús. Quédate aquí, tú eres, quédate aquí, la iglesia es él. Vino Jesús y abolió allá. Dice, abolió la ley. ¿Pero cuál ley? La ley del pecado. Romanos, todo el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 7 y 8, me habla de la ley, de la abolición de la ley. ¿Por qué Jesús abolió la ley? No es que la terminó, sino que Él cumplió la ley. Y como Él cumplió la ley, quiere decir de que ahora nosotros como iglesia, ahora entra la iglesia, tenemos un pequeño problema. ¿A quién vamos a seguir? ¿A la ley o a Jesús? A Jesús. ¿Por qué? Si Jesús no es sacerdote, porque Jesús es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Pero la Biblia me dice que Él fue rey y sacerdote. ¿Pero según qué orden? ¿Según la ley? No. ¿Según? El orden de Melquisedec. Yo. Según este que está aquí. Ahora volteate, Jesús. Jesús, volteate. Ok, tú eres Jesús. Okay. Él me mira a mí y ahora Él es rey y sacerdote, pero no por la ley, sino por nosotros, porque le creyó Abraham. ¿Estamos claros en eso? Ok, ahora ley, póngase aquí. ¿Qué digo? Jesús, póngase aquí. Hoy no sé qué me pasa. Entra a la iglesia y la iglesia ahora es rey y sacerdote, no por la ley, sino por Jesús. Ahora voltea y mira a Jesús. Ahora está mirando a Jesús. Ahora, ¿qué sucede? De que yo no voy a cumplir los diezmos y las ofrendas por la ley, porque la ley me obliga a mí a hacerlo. Pero el orden de Melquisedec no me obliga a mí a diezmar. Pero entonces yo diezmo porque yo veo en Él, como iglesia, el Padre de la fe. Porque de Él venimos todos nosotros. Por la fe nosotros nos injertaron. Es decir, nosotros no éramos salvos. Para nada. Jesús no vino a salvar a los griegos ni a nosotros. Jesús solamente vino a salvar a los judíos. A esto. Pero como ellos lo rechazaron, porque estaban con la ley, dijo, sí es la cosa. Ahora yo muero por todo el mundo, pues, para que sean serios y respeten. Y se acabó el problema. Entonces nosotros somos injertados en Abraham, padre de la fe. Y si Abraham le diezmó a este señor que está aquí, que es Melquisedec, la iglesia, si se supone que el hijo hace lo que el padre hace, diezma no por obligación, sino por fe, por amor. ¿A quién? A Jesús primeramente, porque Jesús cumplió la ley. Y ya nosotros, ahora mira la ley acá, mira la ley. Ya Jesús cumplió la ley y nosotros cumplimos la ley a través de Jesús. Y Jesús también diezmó. Él mismo fue un diezmo. Fue una ofrenda también. ¿Por qué? Porque él no vio a Leví, porque Leví era menor que Abraham. Y él vio a Abraham porque dice, vosotros no sois de vuestro padre Abraham, porque si fueses de vuestro padre Abraham, las cosas de Abraham hicieran. Pero yo sí soy hijo de Abraham. De hecho, yo soy antes de Abraham. Entonces no mira a Abraham, sino que me mira a mí, a Melquisedec. Porque yo tengo un reino que no tiene ni principio ni fin. O sea, yo soy antes que él. Porque antes de Abraham estaba Melquisedec. ¿Ya me entendieron? Amén. Perfectamente. Denle un aplauso a ellos y al Señor también. Gracias.
vuelvo y repito, está injertada en Abraham. Ya nosotros no diezmamos por obligación, sino por amor. Sin embargo, vuelvo y repito, Malaquías me dice, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué hemos robado? En que no das los diezmos y las ofrendas. Si Dios en Malaquías dice, probadme en esto, a ver si no te voy a bendecir. Si aquí en la ley lo dice, ¿cuánto más en la gracia y por fe no lo vamos a hacer? Porque yo, por ejemplo, debería ser un poquitico más astuto. Y diría, bueno, si en la ley me dice Dios que si yo diezmo, Él me va a dar a mí, y yo no estoy bajo la ley ahora, sino que estoy bajo la gracia, si yo no doy los diezmos, ¿no me convierto también en ladrón? Respóndanselo ustedes. ¿No me convierto también en ladrón? Me convierto en ladrón. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió la ley. ¿Se acuerdan del pececito cuando le sacó la moneda? Que cumplió con los impuestos. Jesús cumplió con toda la ley. Y Jesús no tenía que cumplir con esa parte de la ley, porque Él era rey y también era sacerdote. Y no solamente porque decía, yo soy rey y sacerdote, no, es que todo el mundo lo reconocía. Todo el pueblo reconocía que Él era rey de reyes y también que era sacerdote. Y ojo, para un judío que reconozca que Jesús es sacerdote y rey, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Era digno de muerte el que se atreviera a decir que yo era rey y que yo era, antes de que Abraham, yo era Dios. Era muerte, pero lo reconoció Israel como tal. Entonces nosotros como iglesia, si fuésemos astutos y digo, bueno, si en la ley el Señor me dice a mí de que yo le diezme y Él me va a bendecir, entonces a mí también, porque yo soy bendito, porque Abraham fue bendito en todas las naciones. ¿Ya me entienden? Entonces ya yo no doy el diezmo por una obligación, sino que doy el diezmo por amor a Dios. Porque Él me amó, me rescató, me perdonó, hizo todo por mí. Y si Él cumplió todo lo difícil, entonces ya la carga no se me hace pesada, sino ligera. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo, porque mi carga, porque ligera es mi carga. Y no recuerdo la otra partecita. Siempre ese trabalengua siempre me confunde. ¿Por qué Jesús dice, por qué la carga de Jesús es ligera? Porque si nosotros cumpliésemos la ley, no estaríamos aquí ahorita. Amén. Entonces ya nosotros ahora somos reyes y sacerdotes, no por la ley, sino por la gracia de Dios. Siguiente. Ahora sí, vamos a hablar del diezmo. Todo esto era una introducción. No, vamos a darle un poquitico más rápido. El diezmo según la Biblia. Siguiente. ¿De dónde viene la palabra diezmo? El diezmo viene de la palabra maser, que se traduce la décima parte, y del griego apodecato, así como japonés, que significa también pago o dádiva de la décima parte. Es decir, es el 10% de lo que uno debe de diezmar. Diezmo significa el 10%. No recuerdo quién fue el que me dijo, ay, si yo diezmo el 5%. No, eso no es el 5%. Alguien le dijo aquí, no recuerdo aquí. Bueno, en fin. Yo dije, eso no es diezmo. El diezmo, la palabra diezmo es 10. Haga así con las manitos, 10. Pero baja, 10. 10 no. Para algo Dios nos dio 10 deditos. Diezmo. Ah, no, pero eso no cuenta. A menos que usted quiera dar el 20%. ¿Cómo sería que ven 10? No sé, algo tendría que inventar para el diezmo. Pero diezmo es el 10% de lo que uno tiene. Si uno tiene 100,000 pesos, el 10% del diezmo o el 10% de los 100,000 pesos son 10,000 pesos. Eso es para el Señor. ¿Duele? Claro que duele. ¿Quién dijo que no va a doler? ¿Acaso no duele dar? Claro que duele. Y si son 700,000 pesos, ¿cuántos son 700? Claro que va a doler más. Y si usted tiene su ingreso de 3 millones de pesos, ¿no le va a doler 300,000 pesos darlo? Claro que duele. Por eso se perdieron las clases. Hubiesen venido a las clases. Porque hablábamos del Cordero que era Jesús. Y el Cordero, yo les explicaba a los hermanos que como yo vivo en una zona donde hay chivos y hay ovejos, hay una hermana que se llama Leonilda y ella es una pastora de ovejas, o sea, literalmente pastora de ovejas. Y ella, para matar el ovejito, ella nos dice a nosotros que tiene que primero hacer un proceso para que la oveja no se ponga dura.
Porque la oveja tiene un instinto que sabe cuándo la van a matar. Y cuando ella sabe que la van a matar, ella se pone desesperada y los ojos se le van a salir. Anda desesperado y la carne se contrae y los músculos, es tanto que se contraen los músculos, que cuando ella muere, la carne es muy dura. Tienes que darle con el cuchillo duro para podértela comer. Y se convierte en algo chicludo, algo chicle. Entonces, ¿qué hace Leonilda? Mi hermana Leonilda, que el Señor la bendiga donde quiera que esté ahorita. Yo creo que debe estar en la iglesia. No, ya salió de la iglesia. Ok, ya voy a darle rápido. ¿Qué hace mi hermana? Le dice a su hija, agarra el cuchillo y entrégaselo a tu hermanito. Y viene la caricia, le hace por aquí así, y la ovejita se pone contentita, y venga para acá. Primero la amarra, claro, y suavecita, hasta que ella se ponga tranquila. Y luego le corta la yugular y el chorro de sangre, y listo, un solo dolor. Eso le pasó a Jesús. Eso le pasó a Jesús. Hoy nosotros somos ovejas que tenemos que ser sacrificadas constantemente. Y el Señor nos acaricia y nos dice, da, por favor, da. Tranquila, que cuando tú estás dando, estás muriendo tu propio yo. Yo sé que te va a doler cuando te vas a arrancar aquí, pero tengo que hacerlo para yo bendecirte, porque tu carne, es carne de primera. Y yo quiero que seas de bendición para muchos. Y, ¡ay! Me dolió 70 pesos, no importa. Gloria a Dios. Listo. Un solo dolor. Y gloria a Dios por eso, porque entonces usted se convierte en un sacrificio agradable y perfecto delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor entonces. La palabra diezmo aparece por primera vez en Génesis 14:18, que dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Siguiente. La otra palabra, la segunda vez que aparece la palabra diezmo es en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 al 29. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero eso le queda a usted de tarea. Ya aquí es la ley. ¿Se acuerdan de la ley? Aquí. Siguiente. No lo vamos a leer. Dale. Ok, vamos a la batalla. Hebreos 7 dice: considera pues cuán grande era a quien Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tiene mandamiento de tomar para el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya sido de los lomos de Abraham. Lo dejamos hasta aquí. ¿Qué quiero explicar esto? Esto es para que lo anoten, para que luego con más calma lo dijeran. La ley decía de que traer todos los diezmos de todo lo que tenga, de todo. En aquel entonces lo único que su medio productivo era la agricultura, la ganadería, todo lo que era el campo. Por consiguiente, ¿qué tenían que traer? Cobre. No tenían que traer cobre. Dinero, perdón. Aquí, dinero. Sal de aquí, Venezuela, sal de aquí. Dinero, tienen que traer dinero. De todo. Yo me imagino esas cantidades de personas que tenían que 500, 600 vacas, dar 60 vacas a la casa del Señor. Eso implicaba gastos, pastizaje, agua, las personas que iban a llevar, porque si apurado hoy, yo veo allá en los cerritos vi a una persona llevando el ganado y tenían como 30 vacas y andaban apuraditos. ¿Cómo será 60 vacas? Por la vía bajita, 60 vacas, 60 chivos, 60 ovejas, 60 gallinas, 60 patos, o sea, de 60 a 60, o sea, ya bastante. Pero dice Dios: traedlo y coman delante de la presencia de Dios y regocíjense. Es decir, que para dar el diezmo tiene que ser con alegría y no con tristeza. Si tú vienes a traer hoy el diezmo con tristeza, no lo des, porque Dios lo vomita. Se mete el dedo Dios en la boca y lo vomita. En pocas palabras, le da una bulimia espiritual a Dios. Se mete el dedo. Dice: no puedo con esto.
Y Dios no quiere nada, porque Dios no necesita de tu dinero. Vamos a estar claros. Dios no necesita de mi dinero. Si tú vas a dar algo al Señor, dalo con alegría y con gozo. ¿Te está doliendo? Claro que duele, vuelvo y repito, duele. Pero dale, dile, Señor, gracias porque me está doliendo. Si a ti no te duele dar el dinero, quiere decir de que algo anda mal en tu vida. Como bien sea de que te lo dieron a ti de regalo, como no me costó nada, yo lo doy. El dinero te tiene que doler. Y dárselo al Señor te tiene que doler. Porque si no te duele, Dios no te va a bendecir a ti. Luego dice que ciertamente los diezmos eran para los sacerdotes. Hoy en día, ¿para quién son los diezmos? Para los pastores. Los pastores administran el dinero. Y no es problema mío lo que haga mi pastora con ese diezmo. Se lo coloco así a lo vulgar y me disculpa. Eso no es mi problema. Eso es problema de Dios con mi pastora. Mi problema es que Dios me bendiga. Mi problema es que Dios acepte lo que yo le estoy entregando a Él. De ahí en adelante, lo que pase después, eso es problema del quien lo está recibiendo con Dios. ¿Estamos claros? ¿Por qué lo digo? Porque en las iglesias, como se los han oprimido tanto en los diezmos y las ofrendas, que dicen, no, eso es para que el pastor se los robe. Vamos a hacernos pastor todo para que tengamos diezmos y ofrendas. Allá está ese dicho. No digo, o sea, y la persona que no es cristiana dice, no, hasta tu mujer se la vas a dar también al pastor, ¿verdad? Así ¿por qué? Porque se han creado una mala imagen de lo que es un diezmo y lo que es una ofrenda. ¿Estamos claros? ¿Qué hacen los pastores? La pastora o los pastores regularmente deberían de tomar una parte para ellos y la otra parte para darlo a la iglesia o la administración de la iglesia. En el caso de mi pastor allá en Venezuela, él no toma los diezmos. Todos los diezmos pasan para la construcción del templo o para poner el transporte que tenemos nosotros o para cualquier necesidad. Pero él no toca eso, porque él dice, yo tengo mi trabajo. Ya él era albañil, ya está muy anciano, ya no puede ser albañil. Entonces, ¿qué hace? Él vende hielo. Y de eso que él tiene, él diezma de ese hielo. De las cubeticas, de las bolsitas, no sé cómo le llaman aquí. Mi pastora no necesita de los diezmos. ¿Por qué no los necesita? Porque ella tiene una boutique de ropa. Aparte, todas sus hijas le dan. Pero aún así ella diezma, y diezma más de lo que debería de diezmar. Pero el momento que ellos quieran decidir y agarrar algo de los diezmos, no pecan. Porque están establecidos para ellos. Las ofrendas es todo lo contrario. Las ofrendas es para el servicio y el mantenimiento de la iglesia. Pero ¿qué resulta? Que nosotros, si somos duros para diezmar, somos más duros para ofrendar. Porque sacamos la monedita de 50 pesos. Esa es la ofrenda. Y la más fea, o sea, la que tiene más sangre, y la tiramos allí. ¿Y saben una cosa? Que antes de los diezmos estaba la ofrenda. Porque vino Caín y Abel, ¿y qué ofrendaron? De lo que tenían. No diezmaron, ofrendaron de lo que tenían. Y era antes de Abraham. ¿Y qué hizo Dios? No me gusta tu ofrenda. ¿Por qué? A ver, ¿qué está? Perdón. Porque la dio de lo poquito, o sea, de lo que le sobraba. Pero vio la ofrenda de ¿por qué la vio con bien y fue quemada? Porque dio de corazón, dio de lo que tenía y de lo mejor que tenía. Y este versículo se presta mucho para manipular. Y ojo, lejos de mí, de que ustedes se sientan manipulados con lo que voy a decir. A veces nosotros sacamos el peor billete. Está buenecito, no puedo dar el ejemplo de esto, pero agarran el billete más arrugadito. Allá como antes había los billetes de 2 bolívares, que eso no valía nada, eso eran los niñitos jugaban con ellos. Y la iglesia estaba llena de puros billetes de 2 bolívares. Y eso se formaba, el alfón y se llenaba, pero eran de billetes de 2. Y la pastora dijo, por favor no traigan billetes de 2. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Yo sé que lo están dando, pero no lo están dando de corazón, porque si lo tuviesen dado de corazón, daría mejor. Porque ustedes cuando salen aquí a la iglesia compran la mejor Coca-Cola y se compran 4 o 5 empanadas y se las comen. Y es más de lo que ustedes dan aquí. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes le den más a la carne que a Dios?
Le da más a la carne que a Dios. Para hacer un cálculo, y ojo, vuelvo y repito, quítese usted la malicia de que yo no voy a manipular, porque lejos esté de mí, que el Señor me perdone lo que yo vaya a decir. Pero ¿cuántos de ustedes, no me van a levantar la mano, quédense quietecitos, ojo, eso es para que lo mediten, ¿cuántos de ustedes a lo que salgan de aquí van a irse a comer a un restaurante porque no quieren hacer la comida? Yo sé que más de uno lo va a hacer. ¿Y cuántos se van a gastar? ¿Cuántos casi? Como 12,000, 14,000 pesos, más o menos. Y ahora pregúntese, ¿cuánto le va a dar el Señor hoy aquí? 200 pesos, 300 pesos. ¿Usted cree que Dios de eso no lo ve? Ese está como la viejita que cuando yo vendía café allá en Maracaibo, mi papá trabajaba en una ferretería y el dueño me permitió estar en una mesita yo vendiendo cafecitos. Yo no tenía que cuidar los autos. Y llegó una viejita, mijo, para que por favor me cuide un carro, un Mercedes-Benz espectacular. Una viejita, yo mira, esa vieja con tanto dinero, ¿qué hace? ¿Qué hace con tanto dinero? O sea, no es que todo su porte, era una viejita y iba así, manejando. Llegó, hizo lo que yo, a mí se me olvidó completamente de que ya había entrado y todo. Y yo seguía vendiendo mi cafecito. Cuando ella sale, ella llega al carro y se acuerda de que yo estaba allí y dice, gracias por cuidarme mi carro. Y abre el bolsito y saca un billete de 5 bolívares, que eso era antes nada, como decir 50 pesos. Pero el problema no era el billetico, o sea, el valor. El problema era que estaba todo partidito, todo arrugadito, que ya eso no le quedaba más, que se le veía el alma. Y me lo entrega, gracias. Y se lo yo no necesito su dinero, y lo boté. Se lo tiré delante de sus pies. Claro, en aquel entonces no tenía el temor de Dios ni nada. Pero ¿a quién no le da ira? ¿A quién no le da ira de que alguien que usted está trabajando y le den una propina, y que usted no lo está pidiendo ni nada, y que le den lo peor de lo peor? ¿Cómo se siente usted? O sea, o mejor dicho, Señor, cae la ira, que la ira de Jehová caiga sobre él, y aplaste, lo queme, y que allá en el infierno, no sé, aparte un lugar también especial, en la quinta paila del infierno, algo especial, echar un poquito más de aceite, para que se queme. Así Dios se siente con nosotros. Cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios. Y aquí hablo de todo, no solamente de dinero. Porque nosotros somos una ofrenda viva delante de la presencia todos los días. Y eso nos implica a nosotros que tenemos que andar en santidad. Yo no puedo presentarme a mí como mí mismo, como una ofrenda viva, estando en pecado. ¿Pecamos? Sí, abogado tenemos a Jesús. Pero yo me refiero a que nosotros pequemos con lo que se llama la iniquidad, un pecado constantemente. Porque Dios le da bulimia, nos vomita. Porque veámoslo así como algo imaginario. Dios constantemente está comiendo y nos está comiendo a nosotros. Porque nosotros somos una ofrenda. Y Él está diciendo, me estoy comiendo a María, me estoy comiendo al reino, porque está buena esta ofrenda. Me estoy comiendo yo. ¿Qué es esto? Está desabrido. Porque ando en pecado. Algo así, imagínense. La Biblia no lo habla directamente, pero sí se puede imaginar que uno, si es una ofrenda, es porque Dios está viendo esa ofrenda y la va a comer en algún momento. Porque en la antigüedad la ofrenda era un carnero o un chivito o una ovejita, no sé cómo lo podemos llamar, que era muerto y la persona tenía que comérselo, el sacerdote tenía que comérselo. Sí quiero que me entiendan, ¿me están entendiendo? Ok, perfecto. Sigamos. El plan financiero, los diezmos, es adorar a Dios con el 10% de nuestros ingresos. Es llevar una vida en armonía con la palabra de Dios. Estos textos, Génesis 14, 18 fue cuando Abraham le dio. Génesis 28 cuando Jacob le prometió al Señor que iba a diezmar y diezmó. Moisés en la ley, esta parte es muy importante, no la vamos a leer pero muy importante. No, creo que vamos a leer más adelante, así que ya se la voy a matar. Hay algo muy importante allí que lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué nosotros tenemos que diezmar? Y en Cristo, Mateo 23 habla de los diezmos, Mateo 10 habla de las ofrendas pero como diezmo, y Hebreos 7, 14 al 10 habla del poder de los diezmos. Ahora, las ofrendas, no toco este tema mucho, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe qué es ofrendar. ¿Quién no sabe qué es ofrendar? Que levante la mano. Nadie, entonces vamos a pasar por alto ese tema.
Para sintetizar, la ofrenda es lo que tú quieras darle al Señor y no tiene valor alguno. Es decir, no tiene límite. Puede ser un porcentaje, 2%, 3%, 4%, 20, 50, lo que tú quieras darle al Señor, eso es ofrenda. Pero vuelvo y repito, lo vas a hacer de corazón, no por miseria, porque Dios no necesita de tu dinero. Dios necesita tu intención de darlo. Siguiente. Ahora, la penalidad por no diezmar. Existe una penalidad por no diezmar. Levítico 27, 30, 32. Y no me vayan a decir, lo que pasa es que era la ley. Sí, pero ya se acuerdan, ¿no? De que Jesús la cumplió. Y que nosotros como iglesia la cumplimos por Jesús. Y si fue válido para el pueblo judío, porque Dios legalizó eso para que hubiese un orden, ¿cuánto más nosotros como iglesia no tenemos que andar ordenadamente? Leemos, dice, la 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenecen. Imagínense. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. Casi nada. El que quiera recuperar algo de esa 10ª parte, es decir, el que quiera recuperar algo de los diezmos, ojo, es decir, el 20%, tendrá que pagar el 20% más del precio establecido. Nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Si lo hacen, tanto lo bueno como lo malo serán míos y no podrán ser rescatados. Es decir, que si usted diezma de corazón, Dios lo va a agarrar. Dios lo ve. Si usted diezma por diezmar, simplemente ofrendar por ofrendar, ya usted no puede sacar nada, lo dio. El Señor tal vez no lo va a bendecir, pero ya eso le pertenece a Dios. Y si usted dice, ay no, yo quiero rescatarlo, entonces usted tiene que dar el 20%. Ejemplo, 1 millón de pesos en diezmo, es decir, que sea un billón de pesos que se haya ganado la persona, de ese billón da 1 millón de pesos. Y yo quiero recuperar ese dinero porque dice, no, es que yo no quiero dar ese dinero. Usted lo puede hacer, puede recuperar ese dinero. Pero ¿qué pasa? Que tiene que darle el 20% más. Es decir, usted tiene que darle a la iglesia 1.200.000 pesos más por rescatar 1 millón. No vale la pena. O sea que si yo voy a dar, tengo 10.000 pesos. Si yo doy 10.000 pesos en diezmo, y yo le digo, pastora, yo quiero recuperar esos 10.000 pesos porque los necesito. La pastora dice, ok, no hay problema. Dame 110.000 pesos. No, 12.000 pesos. ¿Me tienes que dar? ¿No? 12.000, sí, si tú quieres este billete me tienes que dar 12.000. Tipo Venezuela. Y lo que tengo son 5. Y no puedo. ¿Por qué Dios coloca esa ley? Porque dice de que no se podrá rescatar nada, absolutamente nada. En una oportunidad yo hice algo parecido. Yo tenía un billete, no recuerdo el billete, pero una cantidad alta, y yo quería ofrendar. Yo dije, bueno, yo voy a ofrendar. Y como no tenía cambio, porque era un billete grueso, bueno, yo esperé que los demás ofrendaran, y yo fui raca, metí el dinero y saqué el vuelto. Y me lo metí. Y todos se quedaron mirando así. Y yo, ay, si yo lo que quería ofrendar un poquitico y no tenía, yo tenía que sacar ahí el vuelto. Claro, lo hice en mi ignorancia total. Y si tenía que darlo a todo, no podía dar. Y si alguien de aquí lo está haciendo, ojo con eso. A mí me pasó, en serio, de verdad me pasó eso. Yo agarré y saqué los vueltos de ellos. Yo mismo me pagué y me di el cambio. Y no puede ser. Ahora, si usted va a diezmar o va a ofrendar y tiene un billete muy grueso y dice, no, señor, yo realmente necesito sacar de aquí. Porque puede ser que el banco le dio 100.000 pesos por colocar el número más alto y no tiene cómo, porque tiene que regresarse para el pasaje y todo. Usted hable con la pastora o con la tesorera de porque den todos los días una ofrenda. Pastora, yo necesito ofrendar tanto de aquí, pero el billete es muy grueso, yo no lo puedo hacer delante de la presencia de Dios así porque es pecado. Por favor, usted que administra el dinero, ¿me podría cambiar? Ahí ya otro gallo canta. ¿Por qué? Porque ya está en el poder de la pastora y ella decide cómo va a administrarlo. Pero no es que yo voy a agarrar y decir, mira, voy a ofrendar 5.000 pesos y agarro unos 25 para mí. Como en una ocasión,
y hay que también tener claro eso. Una persona era fiel diezmador hace años y un día no tuvo para los servicios públicos y fue y me dijo: pastora, como yo diezmo, hágame el favor y me da de esos diezmos, me los devuelve porque necesito pagar los servicios públicos. Bueno, es válido, eso es válido, pero tiene que dar el 20% más. Peor, o sea, no pueden. O tampoco vayan a hacer algo que hicieron en una iglesia allá en Venezuela. El hermano recibió tremenda bendición de Dios. O sea, mucho dinero. Y tenía que diezmar. Pero ¿saben qué hizo? Él llegó a la iglesia y se colocó así en el púlpito, miró los bloques, no están, o sea, puro bloque, no había nada de repechaje ni nada. ¿Saben qué es repechaje, no? Ok. ¿Ah? Ah, sí, cubrimiento. Y vio la iglesia no tiene ventana, no tiene silla, la silla esa está maluca, ok. Ya vengo, pastor, voy a dar una bendición a la iglesia, y se fue. Y él mismo administró el dinero y se trajo unas ventanotas más espectaculares, hermosísimas, en vidrio, y en vidrio mago, para que de adentro se viera hacia afuera, pero de afuera no podían ver hacia adentro. Espectacular. Unas buenas bancas, unas buenas sillas plásticas y todo. Y la iglesia se puso contenta. Gloria a Dios, hermano, sí, este es mi diezmo. Ese día al pastor le iba a dar un infarto. ¿Cómo era posible que hiciera eso? Bueno, pastor, es que yo siempre aquí se dan diezmo y yo nunca he visto nada que avanza. Entonces yo mismo decidí dar mi diezmo y los diezmos que voy a dar es eso. No, usted no puede decidir. O sea que si a usted le dan algo y usted dice, bueno, hace falta aquí la cámara de vidrio, y como no la hay, entonces ya yo tengo los diezmos y yo voy a dar esa cámara de vidrio. Usted no dio los diezmos, usted ofrendó. Eso es una ofrenda, no es unos diezmos. Y usted se robó los diezmos. Y no solamente se robó los diezmos, sino que lo que se robó lo ofrendó nuevamente, de lo robado. ¿Sí se están dando cuenta? Cosas sencillitas, pero que para Dios no son cosas sencillas. Ojo, esto es sagrado. Esto no es un juego. Esto no es un jueguito. Porque para usted es sagrado el dinero. Porque a usted le cuesta. A mí me cuesta. Y con el dinero no se juega. No se juega. Y si nosotros, que no jugamos con el dinero, cuánto más nuestro Señor Jesucristo no va a estar pendiente de esto. ¿Estamos de acuerdo? Dale a la siguiente, por favor, que ya creo que vamos a terminar. No, vamos a dejarlo hasta allí. Gloria a Dios. Hoy vamos a hacer algo. ¿Sí me entendieron lo que es diezmo? ¿Sí me entendieron lo que es ofrenda? Amén. Hoy vamos a hacer algo muy diferente a lo que hemos venido haciendo. Y lo voy a hacer así porque ya lo podría haber visto, porque ya lo que vamos a